¿Sabías que el ciclo de Navidad no comienza el 24 de diciembre? Hoy descubrirás cómo abarca mucho más y su profunda riqueza para los cristianos. Te explicaré con claridad y fundamento cómo se compone este ciclo, su significado y cómo puede transformar nuestra vida espiritual y familiar. El ciclo de Navidad es el periodo litúrgico que inicia con el tiempo del Adviento y culmina con el bautismo del Señor e incluye varias celebraciones cruciales. El Adviento, que dura 4 semanas, recuerda la espera de Israel y la preparación espiritual para la venida de Cristo, como lo relata el profeta Isaías capítulo 9 versículos 1 al 6. Empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre. El tiempo de Navidad empieza el 24 de diciembre y termina el 13 de enero. La Navidad propiamente dicha, el 25 de diciembre, celebra la Encarnación, basada en el testimonio de San Lucas capítulo 2 versículos 1 al 20, reforzando la dignidad de la vida humana según la ley natural. La Epifanía, vocablo griego que significa manifestación, es una prolongación de la Navidad y es el misterio de un Dios que se hace visible pero no ya a los judíos únicamente. Se celebra tradicionalmente el 6 de enero, para conmemorar la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, y rememora la manifestación de Cristo a los pueblos, atestiguada en el Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos 1 al 12. El tiempo después de la Epifanía empieza el 14 de enero y termina en la Septuagésima, cuya fecha, que varía con la de la Pascua, puede oscilar entre el 18 de enero y el 22 de febrero. En el bautismo del Señor, concluye el ciclo, recordando el inicio de la vida pública de Jesús, según San Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17, donde es revelado como Hijo de Dios. El origen de este ciclo proviene de la tradición apostólica y los primeros concilios, que organizaron el calendario litúrgico ya en el siglo IV, según testimonian San Ambrosio y San Agustín. Este ciclo enseña moralmente la importancia de la esperanza, de la alegría en Dios y de la apertura a todos los pueblos, valores que la Iglesia quiere transmitir a cada generación. Los padres de la Iglesia, como San León Magno y San Gregorio Nacianceno, subrayaron que vivir cada parte de este ciclo ayuda a configurarnos con Cristo y crecer en la gracia. El simbolismo de la corona de Adviento, la luz en Navidad y el agua en el bautismo del Señor enriquecen la fe y ayudan a celebrar estos misterios en familia. Durante siglos, la Iglesia desarrolló el sentido teológico de cada etapa, Adviento como tiempo de esperanza, Navidad de gozo y Epifanía de manifestación del Salvador. Para los adultos, el ciclo invita a profundizar en la oración y la caridad. Para niños y jóvenes, ofrece ejemplos de esperanza y alegría, fundamentos de una vida cristiana auténtica. Hoy enfrentamos el desafío de un mundo secularizado, pero el ciclo de Navidad sigue siendo relevante para recordar el sentido de la vida y el valor de la comunidad. No confundir el tiempo de Navidad con el ciclo completo, vivirlo plenamente ayuda a evitar reduccionismos y aprecio superficial por la fe cristiana. Así, el ciclo de Navidad fortalece nuestra relación con Dios, nos anima a la santidad personal y comunitaria y renueva la esperanza en toda circunstancia. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya sido útil y te haya gustado.